Bienvenidos, ya estamos aquí, ya amaneció, ya estamos con las pilas bien puestas, me da mucho gusto saludarlos. Recuerda, todos los días leyendo la Biblia y el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy comenzamos con un nuevo libro, comenzamos con una nueva historia, un nuevo capítulo, un nuevo personaje en la Biblia. Quiero que conozcamos juntos a través de este estudio el libro de Marcos. Y vamos a comenzar con algunas cosas importantes del libro de Marcos. Antes oramos, ¿les parece? Señor, te damos gracias, Padre, por tu tiempo. Gracias, Padre, porque nos levantas, Señor, muy de mañana, Padre, para conocerte, para permanecer en ti, Señor, para conocer tu voluntad, para conocer tu escritura, Señor. Y una vez que conozcamos la escritura, Señor, te pedimos, Padre, que nosotros podamos replicar, Señor, todo lo que aprendamos. Y que poco a poco, Señor, nosotros podamos ser llevados, Señor, no solamente del conocimiento, Señor, sino del conocimiento a la práctica. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues mi nombre es Isaac, esto es Biblia con Café. Vamos a iniciar porque tengo mucha información que compartirles. Estamos iniciando un nuevo libro, es el libro de Marcos. Y en este libro, el Señor, pues nos va a mostrar muchas cosas, pero vamos a ir enlistando algunas antes de dar lectura a lo que es el libro. ¿Ok? Marcos es el primer libro, se supone o se dice que se escribió después de Cristo en el 60 y en el 70 después de Cristo. Fue el primer libro que se escribió. ¿Ok? Ahora, Marcos, o también llamado Juan Marcos, según dice este libro, que Marcos fue colaborador de Pedro, juntamente estuvo colaborando o trabajando con Pedro, y que Pablo, y fue compañero también de Pablo. Esto lo podemos ver en el libro de Primera de Pedro 5:13 y Colosenses 4:10. ¿Ok? Marcos inicia con una frase en su libro en particular, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sale? Ahora, el libro de Marcos nos muestra tres escenarios en particular. El primero es en Galilea, el segundo es durante el camino, y el tercer escenario es en la tierra de Jerusalén. Ahora, en Galilea, el libro de Marcos nos va a hacer una pregunta y nos va a desarrollar quién es Jesús. Vemos que en el libro de Marcos, durante el tiempo que está en Galilea, que es del capítulo 1 al capítulo 8, nos va a hacer seña de quién es Jesús. Marcos nos muestra a través de este primer pasaje, de este primer bloque, quién es Jesús. En la segunda división o segundo escenario, nos los muestra a Jesús en el camino. El libro de Marcos nos muestra a Jesús durante el camino y nos responde a una pregunta que dice: ¿qué significa Jesús el Mesías? Marcos nos responde a qué significa Jesús el Mesías, y lo podemos encontrar en el capítulo del 8b en adelante hasta el 10. Y por tercera, también nos muestra a Jesús en el tercer escenario, que es Jerusalén. En Jerusalén podemos responder a la siguiente pregunta: ¿cómo Jesús se convierte en rey? En este escenario, durante el tiempo que Jesús permanece en Jerusalén, Marcos nos enseña cómo Jesús se convierte en rey desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Ahora, Marcos es la hija de una hermana de Bernabé. Él nace de la hermana de Bernabé. Al parecer, su nombre es María. ¿Ok? Se supone que Marcos se convirtió por el testimonio de Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro por regular asistía o iba a la casa de Bernabé, y Marcos o Juan Marcos aprendía del testimonio que Pedro le compartía. ¿Ok? Este libro de Marcos va dirigido, primero se escribió en Roma. ¿Ok? El libro de Marcos se escribió en Roma, y después nos vamos a dar cuenta que en el libro de Marcos se registran mucho más los milagros de Jesucristo
que sus sermones, ¿ok? Vamos a ver muchos milagros a través del libro de Marcos. Y por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas son los libros sinópticos, y sinópticos significa que son libros semejantes. Vamos a encontrar mucha similitud en las historias, en lo que nos narran los hechos de Jesucristo en estos tres libros. Por eso se le llaman libros sinópticos. También se supone que Marcos escribe a los gentiles dirigiéndose específicamente a Roma, ya que Roma estaba atravesando por problemas muy fuertes y por persecución. También podemos decir que el libro de Marcos nos enseña lo que nos muestra, mejor dicho, el tipo de la persecución que existía. Ahora vamos a entrar en contexto un poquito con el libro de Marcos y vamos a abordar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Programé aquí hasta el capítulo 3 nada más para el día de hoy. Y vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 1. Esta es la historia de cómo comenzaron anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías. Todo comenzó como Dios lo había anunciado por medio del profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti. Él va a preparar todo para tu llegada. Alguien grita en el desierto: prepárele el camino a nuestro Dios. Ábrale paso, que no encuentren estorbos. Por esos días, Juan el Bautista apareció en el desierto. Se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Juan le decía a la gente: bautícense y demuestren que ya no quieren hacer lo malo. Solo así Dios los perdonará. También decía: después de mí viene alguien más poderoso que yo. Ni siquiera merezco ser su esclavo. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con su Santo Espíritu. Todos los que vivían en la región de Judea y de Jerusalén iban al desierto para oír a Juan. Muchos confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. En esos días Jesús estaba en la región de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. Desde allí viajó hasta el río del Jordán, donde Juan lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que se abría el cielo y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de una paloma. En ese momento, una voz que venía del cielo le dijo: tú eres mi Hijo, a quien quiero mucho. Esto contentó mucho, estoy muy contento contigo. De inmediato, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, y Jesús estuvo allí 40 días viviendo entre los animales salvajes. Satanás trataba de hacerlo caer en sus trampas, pero los ángeles de Dios cuidaban de Jesús. Después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas nuevas acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea. Cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también eran pescadores y estaban en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y ellos los siguieron, dejando a su padre en la barca con los empleados. Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Cafarnaúm. El sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban admirados de las enseñanzas, pues cuando les hablaba lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu muy malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió el espíritu malo y le dijo:
cállate, sal de este hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre que con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen? Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea. Luego Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante la fiebre se le fue y la suegra de Simón le sirvió de comer. Amén. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió, en la entrada de la casa de Simón. Allí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios que no dejaban de hablar a esos demonios porque ellos lo conocían. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Más tarde, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te andan buscando, pero Jesús les dijo, vamos a otros pueblos cercanos. También allí debo anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine a este mundo. Jesús recorrió toda la región de Galilea, anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo y expulsando a los demonios. Un hombre que tenía una piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano, lo tocó y le dijo, tú, quiero hacerlo, ya estás sano. De inmediato, aquel hombre quedó completamente sano, pero Jesús lo despidió con una seria advertencia. No le digas a nadie lo que te ha sucedido. Solo ve con el sacerdote para que te examine y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no tienes esa enfermedad. Pero el hombre empezó a contarles a todos cómo había sido sanado. Por eso Jesús no podía entrar libremente en los pueblos, sino que tenía que quedarse en las afueras, a donde no había gente. De todos modos, la gente iba a verlo. Podemos ver cómo la entrada de Jesús en este libro, en el libro de Marcos, nos muestra del 1 al 8 el oficio de Juan el Bautista, del 9 al 13 el bautismo y la tentación de Cristo. No nos narra a detalle la tentación, pero lo vamos a ver más adelante en otro libro. Del 14 al 22 Cristo predica y llama discípulos. Del 23 al 28 expulsa a un espíritu inmundo. ¿Sabes? Cristo expulsó a este espíritu con autoridad. Del 29 al 39 sana a muchos enfermos y del 40 al 45 sana a un leproso. Vemos cómo el inicio de Jesucristo empieza con grandes milagros, con grandes señales y es respaldado por su Padre, porque una vez que Jesús se había bautizado, el Espíritu de Dios estaba con él. Ahí estaba el poder de Dios Todopoderoso junto con él. Ahora, en el capítulo 2 del libro de Marcos podemos ver lo siguiente. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa. Mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarle las buenas noticias. De pronto, llegaron a la casa 4 personas que llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero por allí. Bajaron al enfermo en la camilla donde él estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados.
Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que estaban allí pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y se salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a hablar y diciendo a Dios: nunca habíamos visto nada como esto. Después de esto, Jesús fue otra vez a la orilla del lago de Galilea. Mucha gente se reunió a su alrededor y él se puso a enseñarles. Luego, mientras caminaban, Jesús vio a Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó enseguida y lo siguió. Más tarde, Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de Mateo. Muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de mala fama que ahora seguían a Jesús también fueron invitados a la cena. Cuando algunos maestros de la ley, que eran fariseos, vieron a Jesús comiendo con toda esta muchedumbre, les preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los cobradores de impuestos y con la gente de mala fama? Y Jesús los oyó y les contestó: los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen que son muy buenos. Una vez los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos estaban ayunando. Algunas personas fueron a donde Jesús estaba y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí lo hacen. Jesús le respondió: los invitados a una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, nadie le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido, la tela nueva se encoge y el hueco se hace mucho más grande. Tampoco se echa vino nuevo en un recipiente de cuero viejo, porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo se reviente. Así el vino nuevo se pierde y los recipientes también. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes nuevos. Un sábado, mientras Jesús y sus discípulos iban por un campo sembrado de trigo, los discípulos comenzaron a arrancar las espigas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a Jesús: mira lo que hacen tus discípulos. ¿Acaso no saben que está prohibido arrancar la espiga en el día del descanso? Y Jesús les respondió: ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando Abiatar era el jefe de los sacerdotes? David y sus compañeros sufrían de gran necesidad y tenían mucha hambre. Entonces David entró en la casa de Dios, comió el pan especial que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer y lo compartió con sus compañeros. Además les dijo: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. En ese momento estamos viendo cómo Jesús está empezando a ser rodeado de todos estos fariseos, pero Jesús a esto no lo detiene, sino todo lo contrario, sino que Jesús continúa con su ministerio y vemos cómo del 1 al 12 Jesús sana a un paralítico, él sigue sanando. Del 13 al 17 vemos el llamamiento a Leví y la hospitalidad que da a Jesús. Amén. Del 18 al 22, ¿por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? Todos le preguntaban al maestro, los fariseos y toda la gente: ¿por qué tus discípulos no ayunan, verdad? Y del 23 al 28 justifica a sus discípulos por recoger maíz en el día del reposo. Recordamos que Jesús estaba viniendo a cumplir con la ley, pero también venía a subir el estándar que ya estaba por escrito. Ahora, en Marcos 3 dice que Jesús volvió a entrar a la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tullida.
Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a este hombre en el día de reposo y poder así acusarlo de trabajar en este día, en el día del descanso. Jesús le dijo al enfermo: levántate y ponte en medio de todos. Luego les preguntó a los que estaban allí: ¿qué es correcto hacer en este sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a aquellos que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y que no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes. Y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Los seguía mucha gente que había oído hablar de las cosas que él hacía. Era gente de las regiones de Galilea y de Judá, de la ciudad de Jerusalén y de Idumea. Algunos venían también del otro lado del río del Jordán y de los alrededores de las ciudades de Tiro y de Sidón. Como había tanta gente, Jesús le pidió a sus discípulos que prepararan una barca para que la gente no lo apretujara. Aunque Jesús había sanado a mucha gente, todavía quedaban muchos enfermos que lo rodeaban y que querían tocarlo para quedar sanos. Cuando los espíritus malos veían a Jesús, caían al suelo y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les advertía muy seriamente que no dijera a la gente quién era él. Después, Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que se subieran con él a un carro. Cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó apóstoles y les dio poder para expulsar a la gente y a los demonios. Estos son los 12 que eligió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, y a quienes llamó Boanerges, y que quiere decir hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Después de esto, Jesús regresó a la casa y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Pero los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían: este hombre tiene a Beelzebú, el jefe de los demonios. Por eso el poder de Beelzebú, solo por el poder que Beelzebú le da, puede expulsarlos. Entonces Jesús los llamó y les puso este ejemplo: ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Y si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propio reino. Si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a este hombre. Les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga, pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. Eso nunca se le perdonará. Jesús dijo esto porque los maestros de la ley pensaban que él tenía un espíritu malo. Mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les preguntó: ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, vemos como en Marcos 3, del 1 al 5, la sanidad de la mano seca. Del 6 al 12, la gente recurre también a Cristo.
Del 13 al 21 vemos el llamamiento de los apóstoles. Del 22 al 30, la blasfemia de los escribas. Y del 31 al 35, los familiares de Cristo. Muy bien, recordemos que estamos viendo el libro de Marcos, estamos analizando un poquito de su contexto y vamos a encontrar mucho contenido. Marcos fue escrito primeramente a los gentiles en Roma, únicamente para demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el prometido, era parte de la promesa que se había hecho mucho tiempo antes. También recordemos que fue el primer libro que se escribió, según los registros, en el año 60-70 después de Cristo. Estamos en el tiempo de Galilea y nos está demostrando y nos está hablando de quién es Jesús, ¿ok? Ahora, por último, recordemos que Marcos también es llamado Juan Marcos, o sea que vamos a encontrar estas dos referencias, y fue colaborador de Pedro, según Primera de Pedro 5:13, y Pablo fue compañero de Pablo también, según las Escrituras, en Colosenses 4:10. Pues bueno, le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Estamos empezando con el libro de Marcos. Marcos solamente tiene 16 capítulos, si no me equivoco. Tiene 16 capítulos, entonces espero no se pierdan absolutamente ninguno de estos estudios. Vamos a terminar rapidísimo, creo que son 5 días los que tengo programados para el libro de Marcos, y vamos a continuar con este gran estudio. Dios bendice tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, y que tu Santo Espíritu, Señor, se quede con cada uno, Señor, de aquellos que están estudiando, leyendo y siguiéndote, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, y te pido, Señor, que traigas protección, sanidad, restauración sobre cada familia, sobre cada persona, Señor, sobre cada negocio, Señor. Haz prosperar sus caminos, Padre. Haz levantar, Señor, aquellos, Padre, que están, Señor, cansados. Levanta sus espíritus, fortalécelos en gran manera, Padre. Y qué mejor manera de iniciar nuestro día, Señor, que tomando, Señor, nuestra porción de Biblia con café, Señor. La poderosa palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Pues mi nombre es Isaac Valdés, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca y te damos la gran bienvenida. Dios te bendice. Nos vemos el día de mañana a las 7. Quiero aprovechar para saludar aquí. Está Herminia, Luis Solórzano también. También Ileana, Dios te bendice, Ileana. Laura García, Dios te bendice también. Estrella, Pastora Maite, Dios bendice. Patti, Abraham, Dios les bendice. Gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana. Les amamos en Cristo y estaremos orando también por ustedes. Nos vemos pronto.